especial abordando temas tan importantes entre la relación que deben tener los padres con los hijos en la formación del carácter y cómo podemos encaminarlos de la mejor manera por el camino correcto que Dios ya diseñó en su palabra. Así que eres bienvenido, qué bueno que puedas estar sintonizando este programa. Eso muestra el alto grado de interés que tienes para poder aprender y dar siempre lo mejor para tus hijos a través de consejos y orientaciones que vienen de la palabra de Dios. Que Dios pueda bendecir siempre tu labor, que es una labor sagrada, y que pueda recibir de Dios sabiduría para saber actuar, guiar y ser el modelo para tus hijos. Bienvenido y bienvenida, Aileen. Gracias, Pastor Joel. Amigos, qué bueno poder saludarlos una vez más en este espacio donde juntos vamos a seguir aprendiendo con el deseo realmente de que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. ¿Sabes que la guerra del enemigo de Dios está dirigida especialmente contra la familia? Quiere destruir a la familia, lo quiere destruir desde que un niño llega a casa, porque cuando un niño es quebrado en la infancia, en la adolescencia, puede esto arruinarle para siempre la vida. Ahora, entre los años 2017 y 2022 se hizo un estudio donde se registró que en Brasil existieron 179.277 casos de violación de personas. Y obviamente que las víctimas más vulnerables estaban entre los 10 y 19 años de edad. Un promedio de casi 35.000 casos por año. Se repite esta situación. Estamos hablando de un solo país. Y obviamente que mientras más pequeños son, ellos son más vulnerables para que puedan ser abusados. Tú sabes que los niños de hasta 10 años representaban en 62.000 víctimas. Y esto estamos hablando sobre personas que denunciaron. Imagínate las personas que fueron abusadas y se quedaron en silencio. Cuando nosotros hablamos acerca de violencia o abuso sexual contra los niños o contra cualquier persona, a menudo se realiza en el lugar menos imaginable. La mayoría de ellos es dentro del hogar. Otro gran porcentaje es dentro de la escuela. Otro porcentaje es en la iglesia o en la comunidad. Si te das cuenta, las víctimas se encuentran por todo el mundo. Y obviamente las niñas son las mayores víctimas. Solo en Brasil representa el 74% de los casos. Es triste, porque nosotros al revisar cifras jamás podremos entender el dolor de una persona abusada, especialmente cuando este es niño, y de la familia al saber que tiene un hijo que acompañar en esta situación. Vivimos en un mundo tan peligroso y como padres lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, enseñar a nuestros hijos a cómo protegerse, pero sobre todo pedir que Dios pueda protegerlos día a día. La importancia de poder orar con ellos y orar por ellos. Hoy queremos abordar este tema y queremos pedir la dirección de Dios. Oramos. Querido Dios, estamos hablando sobre un tema muy doloroso. Tantos niños y niñas han sido abusados. Ellos ya están cargando sobre sí un trauma, un problema, que pido que por favor tú puedas curarlos. También a los padres que están acompañando a sus hijos en este evento traumático, que puedas darle mucha sabiduría. Cuida de nuestros hijos. El enemigo siempre trata de destruirlos. Como padres haremos todo lo posible para saber guiarlos, protegerlos, pero solamente tú podrás cuidarlos y librarlos de todo mal. Colocamos sus vidas en tus manos y ayúdanos, por favor, para que como padres también sepamos orientar sobre qué hacer cuando existe ese tipo de abuso. Ayúdanos a comprender este tema en el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, hoy ya estamos desarrollando el 6º tema de esta serie de estudios de 8 episodios basados en esta revista, la revista
padres preparados, hijos de carácter. Bajo el tema del día de hoy, enseñando a tus hijos a protegerse. Vamos, como siempre, al desarrollar el tema, realizar una serie de preguntas y el pastor Joel las estará respondiendo también a la luz de la Biblia, de la dirección de Dios. Bien, estamos listos para poder abordar el tema del día de hoy. Pastor, yo lo escuchaba en la introducción del programa y realmente son alarmantes las cifras, las estadísticas que tienen que ver con este asunto sobre abusos, sobre violencia contra menores de edad. Y cuán importante es traer sobre la mesa estos temas y enseñar tanto a padres como a hijos a hablar de estos temas, a enseñarles a decir no, a denunciar, a poder abrirse, a que en casa ellos puedan tener esa certeza de que pueden correr hacia mamá, hacia papá. Ahora, para comenzar, la primera pregunta es: ¿cuántos tipos de abuso existen? Para poder responder esa pregunta, primero tenemos que dejar en claro un concepto. Hay personas que piensan así: un cristiano no tiene que recurrir a las autoridades para denunciar ciertos asuntos. La Biblia no enseña eso. El libro de Romanos capítulo 13 habla sobre nuestros deberes y también sobre responsabilidades y cómo Dios colocó autoridades en la tierra para poder velar sobre ciertos asuntos. Hoy quiero mencionarte que bíblicamente no es pecado, no está mal poder denunciar. Es más, pecado puede ser quedar en silencio, ser cómplice de un acto de abuso. La denuncia ayuda para que se pueda controlar que el mal pueda seguir expandiéndose. Ahora, ¿cuántos tipos de abuso existen? Según la Organización Mundial de la Salud, el abuso se divide por lo menos en 4 tipos: abuso físico, abuso emocional, abuso de negligencia y abuso sexual. Obviamente que más nos enfocamos en el último tipo de abuso, que es el abuso sexual, que se considera por lo menos el más grave. Pero quiero decirte que cualquier tipo de abuso deja marcas. Cualquier tipo de abuso. ¿Cuál es el abuso físico? Abuso físico es cuando la persona responsable del niño pues comienza a practicar violencia, desahogo de ira contra el niño. Comienza a castigar con violencia diciendo que es disciplina. Ya abordamos aquí el tema de disciplina. Disciplina no es desahogo de ira. Con fuerza excesiva. Hay muchos padres inclusive que practican este tipo de abuso. Les dan una paliza, los amarran, los inmovilizan, aplican castigos terribles, los hacen arrodillar sobre objetos que les causan daños, algunos queman a los hijos. ¿Hasta dónde puede los padres mismos practicar este tipo de violencia? Es un tipo de abuso que tiene que ser denunciado. Tiene que ser denunciado. Número 2, existe un abuso emocional. El abuso emocional se produce cuando la persona responsable utiliza palabras con el fin de poder avergonzar, rebajar, chantajear, humillar, amenazar o intimidar a la otra persona. En este caso, a los niños. Entonces, hay muchos padres que usan el chantaje. Esto es un tipo de abuso. Hay otros padres que comienzan a gritar a sus hijos en medio del público. Eso es un abuso emocional. ¿Cómo crees que un niño se siente cuando es expuesto delante del público por algo que hizo? Tú lo estás avergonzando, le estás rebajando, le estás intimidando. Es más, estás colocando en ridículo. ¿Qué cosa estás haciendo? Estás practicando un abuso. Exponer en ridículo a un niño hace que pueda él tener a partir de ese momento pensamientos negativos sobre sí mismo. Este tipo de maltrato incluso va a obstaculizar el desarrollo afectivo. Mucho cuidado con el maltrato emocional o el abuso emocional. Personas que a sus hijos les dicen que son inútiles, que no sirven para nada, que son animales y los tratan como tal. Eso es un abuso. Número 3, existe el abuso de negligencia. Este es el abuso del cual menos se habla y parece que cada vez tiene más víctimas. El abuso de negligencia es cuando los padres no tienen tiempo para escuchar a los hijos. ¿Tú sabías que eso es un abuso también? ¿Qué sucede? Cuando tú ignoras los sentimientos de tus hijos,
Cuando tú no tienes tiempo para tus hijos, para preguntarles cómo están. Cuando tú ignoras las agresiones que otros hicieron a tus hijos y los dejas así, que puedan crecer solos. Ni siquiera satisfaces sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, vacuna, higiene, educación. En fin, hay algunos padres que dejan a sus hijos. Es más, los ignoran por completo. Algunos niños crecen siendo ignorados. Nadie se preocupa por lo que siente, por lo que quiere expresar. Apenas tienen algunas cosas. Eso es abuso, el abuso de negligencia. Y luego está el abuso sexual. El abuso sexual, obviamente, es cuando el agresor encuentra una oportunidad para poder obtener placer sexual usando a un niño o una niña. Es el concepto de abuso sexual. Entonces, abuso sexual no solamente incluye el acto sexual. Abuso sexual tiene varias otras cosas que los niños deben conocer cuando ellos son abusados sexualmente. Por ejemplo, tener contacto físico inapropiado es abuso sexual. Que otra persona toque las partes íntimas de un niño o de una niña, eso es abuso sexual. Entablar conversaciones maliciosas con niños, eso es abuso sexual. Mostrar imágenes, videos pornográficos a los niños, eso es abuso sexual. Pedir a los niños o a alguien fotos sin ropa, eso es abuso sexual. Mostrar las partes íntimas o pedir que le toque o se toque y finalmente realizar el acto sexual. O sea, todo este conjunto de acciones entran dentro de abuso sexual. No solamente es el acto sexual, sino también otras cosas que los hijos deben crecer siendo advertidos para saber en qué momento cerrar la puerta a un abusador. Porque son pocas y raras veces en los cuales el abusador va directamente a un acto sexual. Primero hay un proceso y a veces son las personas más cercanas. Por eso es que los niños tienen que estar advertidos para que ellos puedan aprender a identificar, aprender a hablar y aprender a decir no. Ahora, según el Centro de Defensa del Niño y del Adolescente, el niño que está expuesto a un acto sexual obviamente no tiene la madurez biopsicosocial para poder comprender de forma saludable lo que está sucediendo. ¿Qué cosa hace? Cuando pasas por esta experiencia, la mayoría tiende a callar y ese silencio causa sufrimiento. Es más, algunos van creciendo pensando que esto es normal, hasta que llega el momento donde ellos descubren que fueron abusados. Pero para ese entonces, su capacidad emocional y física ya está quebrada. Por eso necesitamos explicar sobre este tema a los hijos. Y tú sabes, como siempre, el abusador es alguien que siempre tiene una cercanía con el niño. A veces se trata de un familiar, de un amigo frecuente, de alguien cercano. Es impresionante los datos estadísticos. Cerca del 80% de abusos se cometen donde viven los niños, por parientes, personas cercanas a los niños. Y desafortunadamente, pues esta cifra son apenas de los casos denunciados. ¿Y qué hay de aquellos que nunca dijeron nada? Entonces es importante recalcar, hacer entender a los hijos, a los niños, qué es abuso y explicarles todos los tipos de abuso, que ellos sean conscientes. A veces podemos estar practicando el abuso de negligencia, el abuso físico, en fin, no solamente el abuso sexual. Ahora, ¿a cuántos niños y a cuántas niñas se les ha destruido la vida a causa de un abuso físico, psicológico o sexual? Quebrados totalmente. Imagínate cuántas personas cargan en la vida tristeza de haber sido abusadas, de haber sido violadas. Y uno sabe que el ser humano separado de Dios es capaz de poder hacer las cosas más terribles. Por eso el apóstol Pedro, en 1 Pedro, su primera carta, capítulo 5, versículo 8, él dice: tengan cuidado, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Ese estar alerta porque tienes un enemigo es también advertir a los niños que hay enemigos que quieren hacerle daño. Por lo tanto, los padres tienen que cuidar siempre de sus hijos, de un enemigo que viene para matar, robar y destruir, como dice Juan capítulo 10. Y Satanás siempre está listo para poder destruir la vida, especialmente los niños. Entonces,
hablemos del abuso y de los tipos de abuso que existen con los hijos para que ellos puedan estar alerta ante cualquier sospecha, ante cualquier cosa inadecuada. Ellos tienen la información correcta para que puedan hablar antes de que esto vaya a mayores cosas. Pastor, mientras lo escuchaba pensaba cuán importante es no ser indiferentes. Sí, indiferentes al muchas veces grito silencioso de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Y cuando hablo de la indiferencia, nos incluye a todos, sí, a los padres, a las madres, tíos, tías, tutores, maestros. Cuán importante es estar atentos a sus necesidades emocionales, físicas. Pastor, ¿cómo entonces tal vez identificar a una víctima de abuso? Es importante que como padres y familiares estemos atentos y alerta a las señales que los niños van presentando. Por eso, fíjate una cosa, los padres especialmente debemos estar siempre viendo algún cambio brusco de comportamiento. Es momento de parar, investigar, ayudar, proteger y ver qué cosa es lo que está pasando. Hay un estudio realizado que nos ayuda a comprender muchísimo bien o mucho mejor este tema sobre cómo identificar a las víctimas de abuso. Por ejemplo, ¿qué hay de los bebés? Porque hay bebés que son abusados hasta antes de 1 año. ¿Cuáles son las señales que presentan que han sido abusados? Y presta atención aquí a las señales. No quiere decir que si tiene una de estas señales necesariamente ha sido abusado, pero sí es bueno estar alerta. ¿Correcto? Ahora, aquellos que sufren abusos sexuales muestran siempre con frecuencia irritabilidad, apatía, retraso en el desarrollo, trastornos del sueño, vómitos y dificultades para alimentarse, para lactar y malestar cuando están incluso en los brazos. Entonces son señales que si se van repitiendo cada vez con mayor constancia, es momento de poder pensar, evaluar qué cosa está sucediendo. A los niños que han sido abusados entre 1 año y 4 años, hay otras características. Ellos ya pueden comunicarse mejor, obviamente, pero obviamente tampoco pueden hacerlo de una manera tan explícita. ¿Cómo reaccionan los niños? Llantos frecuentes, irritabilidad, tristeza constante, retraso cognitivo, dificultad para desarrollar el habla. Algunos son agresivos, otros se vuelven ansiosos. Hay niños que tienen miedo a las personas a partir de esa edad. Otros tienen pesadillas constantes, tienen tics y manías. Y la mayoría obviamente comienza a tocarse los órganos genitales. Entonces, cualquiera de estas cosas que cada vez es mostrado con más frecuencia, es momento de estar alerta. ¿Y qué hay de los niños que están entre 5 y 9 años? Los que están en este grupo de edad, obviamente son niños ya más desarrollados. Los padres y los profesores deben monitorear e identificar algún comportamiento sospechoso. ¿Por qué? Porque casi las características se repiten. Tristeza profunda, baja autoestima, irritabilidad, llanto frecuente. Algunos de ellos incluso demuestran rebeldía, otros demuestran trastornos alimentarios, tendencia a aislarse, a no estar más en grupo, ansiedad, miedo, comportamientos obsesivos. A esa edad muchos ya se autolesionan, tienen déficit de atención o hiperactividad. Entonces son señales que se muestran. No necesariamente te digo que esto muestra que un niño ha sido abusado, pero cuando se presentan estas señales es momento de estar alerta, porque son las señales más frecuentes que muestran los niños que han recibido algún tipo de abuso. Ahora, los preadolescentes, aquellos que están entre los 10 y aquellos que están en la adolescencia y 19 años, entre esa edad obviamente ellos son conscientes que cosa es un abuso. Ellos saben que fueron abusados. Sin embargo, ellos arrastran un sentimiento de culpa y de vergüenza. Es como si ellos fueran culpables de la situación. Y es por eso que muchos no hablan, porque ellos se sienten responsables. ¿Qué sucede? Ellos dicen, si yo hablo, nadie me va a creer. Aparte de eso, imagínate el chantaje y todo del abusador, que de hecho si tú hablas va a pasar esto y lo otro, y quedan en silencio. Entonces, las reacciones entre esas edades igual, incluye llanto, ansiedad, miedo, baja autoestima, trastornos del sueño. Algunos van a consumir drogas,
otros tienden a aislarse, otros se autolesionan, comportamiento de riesgo, aumento de agresividad y muchos tienen ideas de suicidio. Entonces, en general, los jóvenes presentan este tipo de síntomas. Ahora, el niño que sufre abuso también puede tener dolores de estómago, de cabeza, cambios de apetito y una caída en su rendimiento escolar. De un momento a otro todo cambia. Hay que estar siempre pendiente de aquellos cambios bruscos y especialmente cuando hay este tipo de señales. Ahora, otra vez quiero repetirte que esto no es una regla, pero es muy importante observar, conversar y acompañar a los hijos. También es importante observar si un niño tenía mucha proximidad con alguien y de un momento a otro comienza a distanciarse y cada vez que ve a esa persona comienza a temblar o tiene miedo o se aproxima más o se distancia mucho, hay que tener cuidado, ¿correcto? Ahora, es nuestro deber obviamente como padres enseñar a los hijos a autoprotegerse y a poder descubrir cualquier tipo de sospecha, enseñarles a hablar. En la lección anterior nosotros ya hablamos de cómo los niños deben conocer perfectamente su propio cuerpo, identificar sus partes íntimas, también deben saber quién es el único que puede tocar y en este sentido obviamente son solamente ellos, personas extrañas, nada. Y la regla general es que no deben permitir que nadie, absolutamente nadie, pueda tocar sus partes íntimas. Nadie, absolutamente nadie. Las personas mayores, amigos, nadie, absolutamente nada, aunque sea quien sea. No, ten cuidado con eso. Ahora, cuando uno le enseña esto a los hijos, ellos van a saber identificar y ante cualquier sospecha, cuando tú les has dado la información correcta, ellos van a saber hablar en el momento adecuado. Pastor, ¿cuán importante es este último punto? Porque los niños, adolescentes en sí, tienen cierto grado de inocencia también, ¿no? Y también ese miedo tal vez a querer hablar, denunciar o decir simplemente no. Por eso, pastor, antes de finalizar, ¿cómo orientar? Hay tantos padres que nos están acompañando en este momento y claro, por supuesto, lo que menos desean es que sus hijos sufran algún tipo de abuso. ¿Cómo entonces orientar a los hijos para evitar cualquier tipo de abuso? Se debe ser enfático al momento de abordar ese tema con los hijos. Cuando tú recibas alguna propuesta indecente, cuando tú veas que alguien se aproxima mucho, intenta tocarte, tú tienes que decir no de manera firme y gritar para que alguien te ayude. No tengas miedo a expresar eso. No tengas miedo. Entonces, grita, pide ayuda y mantente firme. No te acerques. ¿Por qué? Esa información es tan valiosa, tan valiosa. Ahora, no importa si es un familiar, no importa si es un conocido, no, corre y cuenta. Lo primero que tienes que hacer es contar a mamá o a papá. No, pero si el otro te amenaza, no tengas miedo a la amenaza. Los papás están aquí para protegerte. Entonces, ¿qué cosas se le debe enseñar a los hijos? A no guardar secretos. ¿Correcto? Los secretos van a venir ya después, cuando vengan pues la juventud, la adultez, ya pueden guardar los secretos que ellos crean que son convenientes. Pero en la niñez, en la infancia y la niñez, no se deben guardar secretos, por nada, de nada. No es que esto me pasó y no va a contar, no, todo se cuenta el papá y todo se cuenta la mamá. Ahora, para ello se tiene que entablar una relación cercana, próxima. Tienes que eliminar todas las barreras que puedan existir. Ahora, si el niño en caso no puede salir gritando o salir corriendo y bueno, finalmente es abusado de alguna manera, él tiene que aprender a hablar inmediatamente para que se ponga la denuncia. Gracias a Dios que hoy se está dando mucha importancia a este asunto, inclusive la policía está hoy más preparada y hay un apoyo psicológico incluso, hay asistencia social, hay psiquiatras para poder ayudar a mantener la integridad física y mental de los hijos. Ahora, es muy importante que los niños siempre tengan personas en quien pueda confiar, a lo cual llamamos una red de apoyo. Pueden ser la abuela, una tía cercana, una profesora, un maestro, dependerá del modelo de familia que uno tiene. Es triste cuando los niños, ante cualquier situación difícil de la vida, no saben a quién contar, no saben a quién recurrir. Ellos se lo cargan solo. Y es más, viven, crecen bajo la amenaza del abusador y continuamente son abusados. Y esto obviamente están haciendo un daño terrible a la salud
física, psicológica de la víctima. Y los padres obviamente tienen que ser didácticos a la hora de poder enseñar la autoprotección contra el abuso sexual. Hay algunas cosas, por ejemplo, como padres uno puede decir, más o menos tú puedes sentarte con tu hijo o tu hija y decirle así, mira, nosotros sabemos que nuestro cuerpo es especial y que debemos cuidarlo con cariño. No podemos dejar que nadie, absolutamente nadie, pueda tocar nuestro cuerpo a escondidas o de alguna forma que nos incomode. ¿Está claro? Sí. A ver, repite ese concepto. Eso tienes que entender los hijos. Ahora, otra parte. ¿Tú sabes cuál es la parte de tu cuerpo que puede tocar papá y mamá y qué cosa no puede tocar? ¿Sabes qué hacer si alguien te dice, te pide que le toques sus partes íntimas? ¿Tú sabes cómo reaccionar? ¿Qué decir? ¿Qué hablar? ¿Qué vas a hacer cuando alguien te pide que le des un beso en la boca o que le espies en el baño? ¿Qué cosa vas a hacer? Esas cosas tienen que estar claras. Y los hijos tienen que entender cualquier tipo de propuesta ya es abuso. Entonces, hay que enseñar por lo menos las 4 reglas de protección. La primera es, no permitas que alguien se acerque mucho para tocarte. Número 2, grita. Número 3, corre. Y número 4, habla. No te quedes callado. Lo importante es ayudar para que los hijos puedan protegerse. Entonces, cuando uno se forma hijos seguros, valientes, respetuosos, de carácter íntegro, honestos, crecen de manera sana en todas las áreas de la vida. Ahora, yo quiero que entiendas que este es un tema absolutamente necesario. Tú sabes que los abusadores usan chantajes, acuerdos, para que los niños no puedan contar. Muchos crecen cargando en silencio y finalmente tienen serios problemas en la adultez. Muchos sienten miedo, vergüenza, otros caen en una enfermedad mental. Cuando el abuso sexual no se identifica rápidamente puede causar daños irreparables. Más cuando un abusado inmediatamente es colocado para recibir ayuda, va a superar rápido ese problema. Entonces, como padres, vamos a cuidar, vamos a vigilar bien de nuestros hijos, vamos a ayudarlos a cuidar su propio cuerpo, vamos a protegerles dándole algunas orientaciones interesantes. Y recuerda que los hijos son un regalo y una bendición del Señor. Y nosotros tenemos que orar con ellos y orar por ellos. Tenemos que enseñar que son valiosos. Y como decía David en Salmo 139, 13 y 14, tú me creaste, Señor, tú me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravilloso. Eso significa que yo debo aprender a cuidar mi cuerpo y a protegerme. Estas cosas deben ser enseñadas a los hijos. Y yo espero que en tu labor como padre y como madre puedas hacerlo. Vamos a orar. Querido Dios, ayúdanos para encontrar siempre el momento correcto y la didáctica correcta para poder enseñar a nuestros hijos a protegerse contra cualquier tipo de abuso. Más cuida de ellos, por favor. Danos tu bendición para que como padres podamos orientar y que como hijos ellos puedan obedecer, estar atentos ante cualquier señal de alerta. Ayúdanos, por favor, y restaura la vida de todos aquellos que ya pasaron por esta terrible experiencia.